Bienvenidos un día más al espacio En Armonía. Hoy tengo conmigo a dos invitados. A uno ya le conocéis, Israel Elías, que ha estado ya varias veces aquí en el canal. El otro invitado pues, es Silvia, es una psicóloga, tiene un canal llamado Psicología con Alma. De Israel Elías también conoceréis, imagino, su canal, Yo soy la luz del cosmos. Y bueno, los he invitado porque fueron curiosamente dos personas que me contactaron después de que hice el vídeo anterior, donde hablé de el autismo, los Aspis, el TDA, de un modo totalmente distinto, porque se suele encasillar a las personas en las etiquetas, sobre todo dentro del mundo de la medicina, de la psicología convencional. Y no somos pocos los que nos estamos dando cuenta de que está habiendo un fenómeno nuevo. En muchas ocasiones están naciendo personas con un cerebro que funciona de manera distinta y por tanto una mente también más abierta o en algunos casos que ve las cosas no necesariamente de manera flexible, sino simplemente distinta. Y como ya dije, hay un término que es neurodiversidad, que es el tema que vamos a tratar, viendo la experiencia de cada uno, porque para mí ha sido una sorpresa ir encontrando muchos rasgos, no solo en personas catalogadas de Asperger o de otras cosas, sino en momentos particulares de mi vida, en los cuales pues yo tenía otros puntos de vista o cosas que yo consideraba que podían ser de retraso cognitivo, vamos a decirlo así, pero luego te das cuenta de que no, de que obedece a una vitalidad, una energía tan grande que a lo mejor es difícil de gestionar. Está clarísimo que muchos de nosotros no solo tenemos más vitalidad, sino que tenemos una obsesión por ciertos temas que para la mayor parte de las personas pues no es normal. Por eso también se ha acuñado el término de neurotípicos, ¿no? Pues eso es. Lo típico es vivir una vida familiar con gustos convencionales, ¿no? Ir de juerga, salir a discotecas, ir con muchos amigos, cosas que a muchos de nosotros nunca nos ha gustado. Hemos sido los raritos, incluso nos han catalogado de esto, de lo otro. Hay personas a las cuales incluso las llevan al psicólogo porque se piensan que están mal. Y por eso, bueno, aquí tenemos a una psicóloga que seguramente ha recibido a personas. Así que, bueno, le voy a dar paso con esta pregunta porque me interesa saber de las personas a las que habitualmente contactas o que te contactan a ti, mejor dicho. ¿Has notado rasgos así que tú podrías considerar de autismo o bien de déficit de atención o bien que te hayan dicho ellos que padecen de eso? ¿Y qué es lo que piensas, ¿no? Claro, si bien, a ver, es que para mí todo esto está siendo un descubrimiento, porque yo tenía muy encasillado el espectro autista. Entre ellos, como que la piedra angular tenía que ser el que no tuvieran empatía. Entonces, casi con el propio descubrimiento mío personal, estoy descubriendo otras cosas en mis pacientes. Y sí que me doy cuenta de que están como muy encasillados y también buscan mucho esa etiqueta de qué tengo. O sea, dime qué tengo, necesito ponerme esa etiqueta, bien sea TDAH, TDA, PAS, autismo, Asperger, para yo poder encasillarme. Y claro, al final es que realmente es un espectro muy amplio. Y si todos podemos, no es que todos podamos encajar, pero no sé muy bien cómo explicarlo. Al final es que todos, es eso, buscan esa etiqueta como para buscar esa tranquilidad, pero no he recibido especialmente personas que tuvieran, o sea, que tuvieran Asperger o que tuvieran autismo. Sí, personas que necesitaran encontrar una etiqueta. Eso sí. Y personas con quizás una manera de procesar la información diferente o que sentían que no, como que no encajaban. Sí, quizás como que hay algo que está enmascarado, ¿no? Que no se ha detectado, que es una de las cosas que he estado viendo yo mucho. Hay
Hay personas que de repente a los 30, a los 40 años, pues descubre que tiene lo que llaman el síndrome de Asperger, suele ser el más típico porque lo llaman, como ya dije, autismo de alta funcionalidad, que pues no tiene mucho sentido, pero bueno, en principio es un grado 1 de autismo que no te incapacita para las tareas sociales convencionales. El problema es que sigue habiendo mucha lucha de adaptación, sobre todo, ¿no? Pero sobre todo por eso, por lo que tú te comentas, porque si es un autismo claro, o sea, el que es como el que vemos típicamente en las series, el que cuando pensamos en autismo, la imagen que se nos viene es como que rápido se diagnostica y ya se deriva, pues eso, a los tratamientos propios, los centros propios y demás. Y las personas que puedan ser Asperger o otro tipo de autismo, está como enmascarado. Entonces, cuando se quieren dar cuenta, cuando se lo pueden plantear, es muy pasado mucho tiempo, pasado muchos años, pero no en la infancia. Entonces, muchos no vienen con esa inquietud, vienen con esa necesidad de, ostras, he estado tocando esta puerta y me doy cuenta de que esto no es, he estado tocando la otra y esto tampoco es como, ¿qué tengo? ¿Qué me ocurre? Claro. Y además es que eso, en muchas ocasiones yo pienso que es la clave para solucionar otro tipo de trastornos. Yo, por ejemplo, como ya he comentado, he sufrido de alergias brutales. Vamos, de tomarme un trozo de pan y comenzar a sangrar por la boca al instante, a los segundos. Ya no me sucede, ¿no? Lo he ido trabajando y muchos me decían, bueno, eso es emocional, es estrés. Y bueno, sí, tiene mucho que ver, pero claro, ¿qué es? ¿En qué consiste ese estrés? Y lo que he estado descubriendo es que en muchas ocasiones ese estrés viene de no solo sentirte diferente, sino estar constantemente luchando para hacerte entender, para encajar, para que te acepten como eres, cosa que es muy difícil, porque las personas en general pues no aceptan al que es distinto, porque no le entienden y en muchos casos porque tampoco tienen esa empatía tan desarrollada. O sea, la sociopatía y la psicopatía es más típica de lo que se suele decir. Eso entraría aparte de lo neurotípico, vamos a decirlo así, ¿no? Y me gustaría ahora que Israel Elías nos diese su perspectiva de lo que vio, ¿no? El otro día en el vídeo, si se vio reflejado o no. ¿En qué sentido? Ok, pues gracias primero por invitarme a este espacio y estar compartiendo con ambos este tema que para mí en realidad es algo nuevo en el sentido de ciertas cosas que no conocía. Como comenta Silvia, uno tiene una imagen del autismo por lo que ve en series o por lo que ha visto en algún momento. Yo, por ejemplo, cuando en su momento llegué a ser parte de alguna congregación cristiana, en el lugar a donde iba tenían un lugar de apoyo para personas con capacidades distintas. Dentro de esas personas, pues estaban las personas que se les identificaba como el autista, digámoslo así, convencional, si hay una forma de llamarlo. Pero nunca tuve digamos que la información exacta de lo que es un autista, lo que es un Asperger, el tema de todos los trastornos, ¿no? Cuando veo el video que comparte o compartió Fernando, y al estar pues analizando y pensando en todo lo que él decía, hubo muchas cosas que resonaron en mí. Y me acordaba de muchas experiencias que tuve desde chico y aún de grande. Y me acuerdo, o sea, que decían pues el rarito o el que es muy sensible, ahí viene el que es muy sensible, o ahí viene el que se cree muy maduro, ¿no? Porque, no sé, tenía compañeros o amigos, lo digo entre comillas, que estábamos en la etapa de nuestra adolescencia y yo era alguien que a los 12 años ya hablaba
hablaba de distinta manera, que se notaba que no hablaba como de cosas que cualquier adolescente a los 12 años habla. Entonces ya eso les caía pesado a aquellos que tenían algún contacto conmigo, ¿no? Ay, ahí viene el maduro, ahí viene el que tenemos que hacer esto, el que tenemos que hacer, o sea, y yo pues decía, ¿no? ¿Qué cosas raras estoy diciendo que les molesta o que les hace sentir incómodos? Evidentemente tenía otro tipo de pensamiento. Entonces, al ver el video de Fernando, me remontaba a esas experiencias, ¿no? De vida que tenía al tener experiencias dentro de la misma escuela, cuando iba en la secundaria, y ser distinto, ¿no? A veces hasta los profesores no sabían gestionar mi forma de ser. Por lo regular, no se notaba mucho en mí quizás el ser retraído o algo, porque cuando yo me sentía cómodo en alguna situación, pues solía y suelo ser una persona muy sociable, muy abierta, ¿no? Pero cuando no encajo, ha sido muchas veces que no encajo en algún grupo, pues suelo ser retraído y suelo alejarme, ¿no? Lo que le comentaba hace un momento a Fernando antes de conectarnos los tres, de que como que trabajé de una forma las cosas de acoplarme al mundo, ¿no? De entrar, de encajar. Y en algún punto lo logré. Pero porque me di cuenta que los otros, ¿no? A los que están a tu alrededor, pues a veces les cuesta adaptarse. O no a veces, yo creo que siempre. Cuando eres distinto y marcas una diferencia, era lo que yo hablaba con una psicóloga el día de ayer, porque justo tengo una psicóloga cercana y decidí hablar con ella de este tema. Y me decía, lo que pasa es que siempre marcaste, me decía ella, siempre marcaste la diferencia. De acuerdo a lo que tú me cuentas, siempre había algo que era distinto. Entonces, claro, es como que llamas la atención y los demás no lo saben eh, cómo gestionar. Entonces, para mí todo esto es algo muy nuevo y es lo que ahora yo estoy intentando encontrar respuestas a lo que Israel, en este caso yo, es, no en el sentido espiritual interno, porque creo que en ese punto no hay dudas de quién soy, pero sí porque vine con cierto tipo de condiciones que si quizás no encajo con todo lo que dicen los expertos de lo que es este espectro de autista o Asperger, etcétera, el síndrome, sí hay muchas cosas que me hacen sentir identificado. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que decir hasta el momento de esto. Me llama la atención eso que has dicho, que te veían como el que es más maduro o lo sabe todo, porque el otro día Silvia precisamente me comentaba que cuando era pequeña, ¿no? Te veían así. Cuéntanos cómo fue eso. Sí, es que en cuanto lo has comentado me he sentido súper reflejada. Sí, yo desde muy pequeña yo me sentía una niña vieja. O sea, me manejaba mucho mejor con los adultos, mis conversaciones eran como más profundas. El manejarme con los niños de mi edad me resultaba como más aburrido, más tedioso también, no podía manejar la situación. Eso hacía que me retrayera, que me manejara muy bien con una o dos amigas, pero en el momento en el que el grupo era más grande o los juegos eran libres, que no eran juegos como muy estructurados de ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro, a mí me causaba muchísima ansiedad. Pero sí, yo de adulta, analizando mi infancia, yo sí me identifiqué como esa niña vieja, ¿no? Esa niña de 6, 7, 8, 9 años que no encaja con los niños, que se maneja mucho mejor con los adultos o con actividades más maduras o que tiene pensamientos como más, lo que tú comentas, más maduros, más pesados para la edad que corresponden y que los demás no manejan Claro. bien. Porque entiendo que ellos también se aburrían con lo que yo, era como un aburrimiento Seguro. mutuo, ellos también se aburrían de lo que yo decía o de lo que yo, o de las inquietudes que yo podría llegar a tener. Entonces sí, era complicado manejarse ahí en esas situaciones de ocio y más si era un ocio libre. También me llamó la atención que decías que había
padres que te pedían consejo, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo que mi madre tuvo que hablar con la madre de una amiga mía porque esa madre me enganchaba a mí para contarme sus batallitas de matrimonio o de historias pidiéndome consejo. Y claro, es que me pasó en dos ocasiones seguro. Entonces, claro, mi madre decía, no, es que tú eras psicóloga desde pequeña. Digo, pues no sé, o a la fuerza tuve que ir para allá. Porque Claro. una y otra vez la gente me buscaba para tener ese consejo, pero ya no solamente niños de mi edad, sino también personas adultas hechas y derechas. Y quería también hacer un inciso en lo que había comentado Israel, porque, jolín, yo siendo psicóloga, no se estudia la amplitud del espectro autista en la carrera. O sea, se da como de perfilón y luego si tú quieres especializarte, pues tienes que prepararte un máster acorde a. Entonces, claro, a mí me ha pillado tan de nuevas que ese propio descubrimiento mío es el que también está haciendo que pueda descubrir a los pacientes que tengo enfrente. Pero frustra esa parte, ¿no? Después de tanta preparación, tanta experiencia, que no puedas conocer en profundidad algo que también es muy importante. Sí, bueno, es que ni siquiera los psicólogos o especialistas lo conocen en profundidad, porque hoy en día hay mucho debate. De hecho, ya hay muchos que sacan el Asperger del espectro autista. Dicen, eso no es autismo. Porque el autismo clásico es de alguien que se retrae, que no se Claro. comunica, que no te mira a la cara. Y hay muchos doctores que dicen, no, tú no puedes ser autista ni Asperger porque es que me estás mirando a los ojos. Es que no tiene nada que ver, porque a lo mejor lo ha aprendido. A mí, por ejemplo, sí que me ha costado mucho mirar a los ojos Sí. desde pequeñito, pero me he acostumbrado porque ahora leo el alma. He descubierto que tengo un don de leer el alma de las personas y yo cuando las miro veo su alma. Entonces, Este, sí, ay, perdón que interrumpa porque creo que es importante. Yo me di cuenta de esto mismo, de no poder ver a las personas directamente a los ojos. Creo que es bueno, soy profesional también en el área de sistemas como ingeniero y pasé por muchas, no sé, por miles de entrevistas cuando tuve que ir a aplicar algún empleo. Y siempre que le explicaba a alguien, pues, mi experiencia, mi perfil profesional, nunca les miré detenidamente a los ojos. No sabía por qué era. Yo sentía que era una situación de, pues, no sé, quizás de inseguridad o por qué no mirar a otra persona o quizás una falta de respeto. ¿Por qué lo tengo que mirar directamente a los ojos, ¿no? O sea, y ser alguien muy imponente, ¿no? Hoy en día, si quiero ver a alguien a los ojos, lo hago. De hecho, me pasó una experiencia muy bonita con mi esposa hace un par de semanas. De repente me le quedé viendo directamente a los ojos. Yo con ella, pues, tengo mucha confianza, pero me pasó algo que, como menciona Fernando, él logra ver el alma de las personas. Es la primera vez que a mí me pasó con una persona, en este caso fue con mi esposa, mi compañera, y fue decirle gracias porque estás compartiendo tu vida conmigo. De hecho, de la emoción me puse a llorar y le digo, wow, o sea, acabo de ver tu alma. Y es totalmente otra cosa diferente cuando uno ve el cascarón de cualquier persona a cuando uno logra ver el alma, pero me llama mucho la atención lo que comenta Fernando porque a mí me llegó a pasar eso, ¿no? No poder mirar fijamente a alguien a los ojos y digo, bueno, será una condición en mí, pero ya veo que algunos la comparten, ¿no? O la compartí. hace poco estuvimos viendo eso en el curso de armoniterapia, Silvia y yo, pues hicimos el módulo de morfopsicología y se me olvidó preguntarte, tú cuando ves a los pacientes, notas que alguno te desvía la mirada Sí, mucho, ¿no? sí, mucho. Y en la vida personal también. Es algo que muchas personas es como buscan mirar es como para no llamar la atención, buscan mirar por el perfil para que no se note mucho, pero no te están mirando. Claro, ahí habría que aprender a distinguir cuando una persona desvía la mirada por inseguridad, miedo, timidez, o cuando lo hace porque se ve abrumada por algo que ve en la persona, ¿no? Que es lo que nos ha ocurrido a muchos. Claro. A mí incluso me molestó en una ocasión, hace ya bastantes años, cuando yo tuve una lesión de rodilla,
fuimos al médico y yo no me di cuenta de eso, pero mi padre luego me regañó. Digo, tienes que mirar a los ojos a las personas. Digo, pero si yo estaba mirando. Dice, no estaba mirando. Digo, pues sí, yo estaba mirando. Pues no sé, él vería algo. Y yo por aquel entonces sí que es verdad que no prestaba atención a esos detalles. Era todavía muy joven, ¿no? Y muy inseguro. O sea, sí que lo he notado que en aquel entonces, bueno, todavía tenía rastro de la timidez o trauma por mil cosas, ¿no?, que me ocurrieron cuando era pequeño. Y bueno, luego lo atribuí a eso. Pero más adelante sí que vi que siento como algo en las personas. Por ejemplo, en el caso de Silvia, veo un alma que ya lleva recorrido, que seguramente ha estado conectada en otras existencias y por eso me contactó. De hecho, como anécdota diré que ella me contactó a través de mi hermana, porque le dijo que bueno, yo hacía lecturas del árbol de la vida y que utilizaba métodos de armonía y de cábala para descubrir el propósito vital de las personas, ¿no?, y también la posible fuente de afecciones, inseguridades, traumas, bloqueos. Y a raíz de eso, pues nada, hicimos una sesión y digamos que se le abrió el camino a algo que ella ya había contactado en otra existencia. Esto lo hemos estado viendo. No sé si quieres añadir algo sobre eso. Sí, bueno, yo es que he tocado desde como empezara mi conocimiento de interior, he tocado muchísimas puertas. O sea, ya se lo he dicho a Fernando, yo creo que de las de New Age no me falta ninguna. He tocado todas. Y era como que me ilusionaba un montón y de repente llegaba el desánimo de darme cuenta de que eso no era, que yo no había un cambio al final, que yo no me sentía mejor, que por mucho que yo me esforzara, daba igual lo que fuera, ¿eh? Imaginaros, yo creo que he tocado todo. No había ningún avance. Entonces yo contacté con Sonia, la hermana de Fernando, para decirle que si se le ocurría a alguien que me pudiera pues, mentorizar y me daba igual que si se le ocurría a alguien, sin más, porque yo había estado con ella haciendo biodescodificación y me dijo otra chica más de biodescodificación, me dio el teléfono y lo guardé, pero yo no llamé nunca. Y la volví a llamar otra vez. Oye, Sonia, pero no se te ocurre nadie, no hay nadie que tal. Y de repente me escribe y me dice, sí, mi hermano. Porque mi hermana hace no sé qué, no entendí nada de lo que me dijo que hiciste, pero yo le dije, venga, va, dame el teléfono que yo pillo cita. Y fue guay porque estuvimos como 3 horas en la primera sesión, no entendí nada, pero tampoco me abrumó. Fue porque yo me abrumo mucho, si no entiendo o no comprendo las cosas, me agobio mucho. Pero me dio igual, o sea, y luego empezamos y empecé a pedir información y a consultar por WhatsApp y a leerme todo lo que me había pasado por PDF. Y yo creo que nos sorprendimos ambos, que ni tú esperabas que yo me enganchara, ni yo esperaba Sí. que yo me enganchara. Y hasta ahí, o sea, y me podría tirar horas hablando de todo esto. Y por primera vez no me abruma todo lo que no conozco, todo lo que no comprendo. Es como que da igual, o sea, poco a poco lo voy digiriendo. Y no me importa. Es como seguir continuando para adelante y ya está. Sí, es que hay toda una rama que no se ha explorado, porque la gente cuando oye hablar de el árbol de la vida o la cábala ya piensa directamente en judaísmo, en lo tradicional, pero pienso que hay algo que es básicamente lo que comunicó el maestro Vishu, ¿no?, que es la inteligencia misma de la vida. ¿Y qué es lo que se está descubriendo ahora fuera del ámbito de la religión, ¿no? Y que, bueno, muchos tenemos la tarea de poder comunicarlo de otro modo, sin el ropaje rígido. Y pienso que este tema de la neurodiversidad es clave en todo esto, porque hay personas que pienso han nacido para esta época, que se abre, algunos la dicen de época mesiánica, o la segunda venida, como lo queramos llamar, pero es un tiempo en el cual hay gente que nace con un alma que ya quizás ha nacido. Esto es una de las cosas que he estado comentando en el canal, ¿no?, que las almas son como algo que conecta al mundo espiritual al mundo material. Por tanto,
es una inteligencia material, substancial, que se conecta al cuerpo por medio de la sangre, pero que es como un embrión. La mayor parte de personas ni siquiera tienen ese embrión porque no han trabajado lo suficiente la conciencia para poder crecer a ese nivel, pero otras han nacido del agua, como se dice, porque han experimentado un proceso de purificación de conciencia y se ven distintas. Es ahí, pienso, cuando comienzas a ver que hay algo en ti que es distinto en muchos casos y quieres más, ¿no? Es como el bebé que pide leche. Si es un embrión de alma, bueno, busca, pero cuando nace ya del agua, el bebé pide leche y a lo mejor pues busca respuestas en la religión. Sobre todo estas personas, ¿no?, que nacen y que las catalogan. Pues en el mundo de la New Age dicen son índigos, son cristal, ¿no? Los índigos se dicen que son muy rebeldes, muy guerreros, inadaptados, que nacieron entre los 60 y los 80, ¿no? O entre los 60 y los 90, y luego pues que son personas que tienen el aura con tintes violáceos, azulados. Esto me llamó la atención porque yo cuando cierro los ojos me veo envuelto en un aura como violácea siempre. Es algo que desde pequeñito he sentido, ¿no? Y he sido inadaptado, inadaptable, muy rebelde por todo lo que he tenido que superar, ¿no? Y también con un pensamiento muy distinto. Luego los cristales, sí que es verdad que parecen como más sensibles, como que se van a romper, ¿no? Si les tocas, por eso les llaman así, imagino. Y que han nacido sobre todo a partir de los 90. Y hay muchos que dicen que el hecho de que sean catalogados de autistas indica que no comprenden, que es ese proceso, esa ola de nuevos innovadores, de almas nuevas que vienen aquí a hacer un cambio. Pues eso. A mí nunca me diagnosticaron ni de trastorno con déficit de atención, ni con hiperactividad, ni con autismo. Sí que es verdad que estuve en 5 colegios, en ninguno de ellos llegué a encajar del todo. De uno incluso casi me echaron. En otro decían que tenían que sacarme de mis padres porque era subnormal, que no iba a adaptarme a la educación superior. Y sí que recuerdo mucho esfuerzo, tratar de hacer las cosas cuando había algo que en mi cognición era distinta, ¿no? Y esto es algo que he comentado mucho con Israel Elías porque contigo también me intercambio muchos WhatsApp, pero digamos que él muchas veces me plantea cosas de Cábala, porque ha estudiado Cábala también, y él me dice, yo sé que no se lo puedo decir a nadie más que a ti porque es lo único que me va a entender. Y pienso que puede tener que ver con todo este fenómeno que está surgiendo, ¿no? Si se ha visto reflejado en aspectos, pero no logra encajar del todo, pues no sé, quizás hay algo más para descubrir. El otro día me decías tú que te veías encajada dentro de los PAS, ¿no? Las personas altamente sensibles. Sí, probé a hacer el test también por curiosidad y sí di PAS. Dejaré ahí un link en la caja de comentarios con test de PAS y de Asperger y autismo. Hay varios. Os puedo asegurar que muchos de vosotros os vais a sorprender. No son test oficiales, ahí no hay diagnósticos y yo personalmente, bueno, no creo que sea absolutamente necesario ser diagnosticado oficialmente de esto o de lo otro, porque al fin y al cabo eso son etiquetas. Sí que es verdad que, bueno, cuando hay una disfunción, una discapacidad que te imposibilita vivir en sociedad y necesitas ayuda, pues sí, pero en muchos casos pues no es necesario. De hecho, he encontrado canales donde hay gente que se reconoce Asperger, pero no diagnosticada. Y eso explica muchas cosas de su vida. Yo he estado investigando el Asperger y la verdad es que me he sorprendido. Un montón de rasgos, ¿no?, que ya los comentaré en alguna ocasión para ver si se puede ayudar así, ¿no? Hay gente que se puede ver reflejada en aparentes disfunciones de cognición, ¿no?
Antes te lo comentaba cuando te he dicho, cuando no funcionaba el Skype, entra y sal. Quería decir lo contrario, ¿no? Sal y entra. Y muchas veces es porque mi mente se llena de tanta información a la vez que trastoca las palabras, hay dislexia, hay cosas que no funcionan igual. No porque sea subnormal, sino porque hay mucha capacidad de sentir y de percibir y es difícil gestionar todo eso. No sé si Israel ha vivido cosas así. Coméntanos. Pues he vivido quizás no cosas o a lo mejor no me he dado cuenta. Bueno, a ver, últimamente me doy cuenta ya ahora de grande, quizás de niño no me daba cuenta, pero sí hay veces que me pasa algo muy curioso, que yo cuando estoy con mucha información y estoy hablando, por ejemplo, me ha pasado mucho con mi esposa, que de repente estoy hablando muy rápido, y de repente se me salen palabras que no es ningún idioma. O sea, como si fuera, tanto se me junta que ya no se convierten en palabras, sino cualquier cosa, ¿no? Y ella se empieza a reír porque me ha pasado mucho. Como yo vengo con mucho, eh, con muchas cosas en mi cabeza, cuando salen las palabras, que estoy hablando algo, de repente digo palabras que no son palabras. Entonces, A ver si vas a es estar de hablando lo, en lenguas por el influjo del Espíritu Santo. algo así, algo así parece. Y digo, lo único que pienso en ese momento, o que pensaba, era, no sé, estás tan estresado, porque es lo que uno piensa, que ya ni sabes qué decir, ¿no? Y te sales. Pero no, yo creo que es como dices, esa cosa de que tenemos de estar manejando tanta información, que hay información que no gestionas de la mejor manera, ¿no? Entonces, tú entiendes en tu mente lo que está pasando, o sea, entiendes lo que querías decir, pero cuando lo ibas a comunicar, resulta que no salió como tenías que comunicarlo, ¿no? Claro que he tenido ese tipo de experiencias. Por cierto, algo que comentó Silvia, me vi reflejado. Siempre tuve mi grupo de amistad, ya cuando yo tenía 18 años me juntaba con gente que tenía 30, por ejemplo, que andaba pensando en casamiento. Es más, hasta yo les hablaba y yo les daba consejo de cómo tenían que hablarle a una chica, en este caso eran varones, para poder formalizar. Digo, yo no fui muy noviero, ¿no? Pero tenía una capacidad de pensar de cómo comportarse ante una dama, ¿no? Entonces, se acercaba gente de 35, 37 años a hablar conmigo de cómo acercarse a una muchacha, ¿no? Entonces, no me acordaba de esas cosas hasta que Silvia comentó lo que ella vivió de manera general. Y digo, son cosas, o sea, que hasta este momento yo estoy pensando y sigo buscando respuestas, ¿no? De todo este movimiento y yo concuerdo mucho contigo, Fernando, en el sentido de que más que una condición psicológica y quizás emocional, ya es una condición de alma, porque el alma hace que ciertas cosas pues se manifiesten a nivel emocional y psicológico y hasta físico. Pero pienso que el alma que tenemos sí que es distinta, sí que ha pasado por varias existencias antes y algo pues hay que hacer o algo estamos haciendo para comunicar el mensaje pues sin etiquetas de la religión, ¿no? Al final de cuentas, el que te diagnostiquen oficialmente de algo o no, pues como bien dices, es una etiqueta, ¿no? O sea, nosotros no somos un diagnóstico, somos seres, cada uno distintos en algo, con algún potencial diferente que está para otorgar, ¿no? Para donar. Solo que el mundo en el que nos encontramos hoy no sabe gestionar el verdadero amor. Y me atrevo a decir esto porque he vivido muchas cosas. En ese punto soy una persona que suele darse demasiado, o sea, mucho hacia los demás. Pero los demás muchas veces no comprenden eso. Y
muchas veces dicen, bueno, es lo que yo percibo, ¿no? Tengo una gran capacidad para ver las intenciones de los otros. Entonces, me doy cuenta cuando alguien te busca por interés, porque después nunca te vuelve a buscar. O, o cuando está queriendo absorber de tu energía para no sentirse tan vacía. Entonces, te buscan en momentos que lo necesitan. Y uno, en mi caso, doy lo que soy. Pero claro, después quedas como, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Pues te sientes solo en cierto punto porque dices, no, pues nada más vino a mí porque necesitaba esto, pero ya nunca más me buscó. Me ha pasado muchas veces. Gente que ha venido mal emocionalmente, anímicamente, con trastornos graves de quererse suicidar, de sentirse que se van a morir. Y sé que tengo el don de poderlos ayudar para que salgan adelante y me llena de mucha alegría, de mucho gozo, pero cuando te pones en esa condición humana, todos nos pasa, pues llegas a sentir eso de me doy, ¿no? Me doy con todo el amor, pero los otros no entienden el amor porque hay veces que hasta terminas saliendo lastimado o te terminan insultando por lo que estás haciendo. ¿Y quién te dijo que me ayudaras? ¿Y quién te dijo que te metieras? Pero espérame, me buscaste, ¿no? O sea, me buscaste y ahora te pones en ese plan. Son esas cosas que yo en lo personal he vivido. Ahí hay un punto interesantísimo que a mí me gustaría tratar en otra ocasión, pero es cómo en un mundo narcisista, los narcisistas se están aprovechando de gente que tiene talentos o dones o capacidades, los empáticos, ¿no? Eso está muy de moda ahora, la dinámica narcisista empático. Los que somos muy empáticos respondemos a llamadas. Hay gente que, pues a lo mejor pide ayuda en tal o cual situación, en un grupo, donde sea, y como que nos sale de dentro ayudar, ¿no? En volcarnos, pero luego te das cuenta de que tú para poder ayudar tienes que pasar por sus condiciones y cuando tú te abres el corazón, incluso das consejos, entonces te atacan. Dicen, no, es que tú no perteneces aquí o no nos vale tu ayuda, cosas así. Si no te lo dicen claramente, te lo dicen con indirectas, ¿no? Y a mí eso siempre me ha ocurrido. O sea, es como una especie de patrón que se ha repetido en mi vida. Y de hecho ahí en los análisis de Cábala, por ejemplo, en base 22, se ve cuando tú tienes, por ejemplo, un 12 en el nudo del corazón, como tengo yo, todo eso te duele un montón. O sea, el tú volcarte a los demás y que luego no te lo reconozcan o que te critiquen o que ni siquiera te den las gracias, es como que te repercute mucho más que a cualquier otra persona, ¿no? Y esto pienso que también se da mucho dentro de lo que llaman personas altamente sensibles. Imagino que a ti te habrá ocurrido, ¿no? En tus consultas eh, también se da. Imagino que en los Asperger, aunque dicen que son personas no empáticas, es falso totalmente, porque hay un montón de canales por ahí en Internet de gente Asperger que sí son empáticos, o sea, se ayudan, se dan enteramente, pero claro, lo que no puedes pretender es que se den como tú quieres o como tú piensas que deben darse. Socializan con quienes son como ellos, no con un mundo que está tarado. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y no sé si te ha ocurrido eso a ti en consulta, ¿no? Sentirte muy herida. Sí, sí. Sí, porque además, como al final estás en una consulta psicológica, o sea, ellos vienen en una posición de yo me coloco aquí, tú me arreglas con tus polvos mágicos de unicornio y vas a hacer o me vas a decir lo que sea y vas a solucionar mi problema. Pero el tema de ellos meterse en el charco, de enfrentarse al dolor, caminar su camino, es como que muchas personas no quieren pasar por ahí. Entonces, cuando tú pones límites o les dices, oye, yo te puedo ayudar hasta aquí, pero tenemos que caminar juntos, yo no puedo caminar por ti. Ya no eres buen terapeuta, no eres buen psicólogo, no haces bien las cosas. Y bueno, al final
duele mucho, duele porque tú has puesto todo tu alma en ayudar a esa persona y lo haces con todo el corazón y muchas veces te emocionas con la persona de enfrente y lo vives con ella. Entonces cuando ves la trampa, porque muchas veces el problema es que yo, por ejemplo, muchas veces no lo veo, estás tan volcada en esa empatía, en ayudar a esa persona, en hacer más suave su sufrimiento, que no ves la trampa. Que quizás si estuvieras un poco más fuera o menos involucrada en esa empatía, podrías verlo de una manera más clara. Y ahí, claro, la única solución pues es soltar. Poner límites y soltar, sí. Claro. Sí, porque además no puedes caminar el camino de otro. O sea, puedes ayudar, puedes acompañar, pero no puedes cargar con el sufrimiento de otro porque no es viable. Yo me acuerdo que cuando estudiamos psicoanálisis en la carrera, cuando hice filosofía, estudiamos sistemas de psicología y parte era el psicoanálisis y se ponía énfasis en lo que es transferencia y contratransferencia, ¿no? Evitar que el paciente te transfiera sus traumas para que no haya, pues eso, ni dolores ni traumas adicionales o incluso lo que es muy típico, que es un enamoramiento, ¿no? Que el paciente se enamora del que trata o viceversa, ¿no? Que es algo también muy típico. Sobre todo que no te coloquen en el papel de salvador, porque ellos se colocan en el punto de víctima. Entonces ahí ya la partida está perdida. Claro. Es yo soy acompañante, yo te ayudo, pero el camino le tienes que caminar tú, yo no te puedo salvar. Y tiene que ser frustrante, ¿no? Tratar de ayudar a muchos de estos pacientes con la psicología convencional, ¿no? Tú eres de la rama humanista, me dijiste, Sí. ¿no? Sí, bueno, al final el humanismo está un poquito más, bajo mi punto de vista, más cerca que la psicología cognitivo-conductual, pero está muy, muy limitada. O sea, yo empecé todo mi camino espiritual porque yo probé 3 terapias diferentes con 3 profesionales diferentes y yo no mejoré. Sí que es cierto que yo no cargué la responsabilidad ni sentía que fueran malos terapeutas, ni sentía, siempre lo achacaba que, bueno, pues que igual no era mi momento o igual no era esa mi herramienta. Pero claro, yo no he avanzado realmente, o sea, yo puedo decir que a día de hoy he mejorado muchísimo a nivel de síntomas, a nivel de todo, a raíz de haber comenzado en este camino. Yo llevo 1 año, yo antes no sabía nada de todo esto. Entonces, claro que bajo mi punto de vista se queda muy corta la psicología, joder, porque yo lo he vivido en mis propias carnes. O sea, yo para poder sanar mi infancia he pasado por 3 terapias muy largas. Y sí, mejoras porque tienes a alguien que te escucha. Entonces, simplemente el hecho de que tengas a alguien que te escucha te hace, en cierta manera, mejorar, pero no sientes que los síntomas se terminen de ir. Es como que pasas por fases en las que estás mejor, otras peor, pero no terminas de estar bien. Entonces, sí, claro que se queda muy limitada porque no contemplan el alma, no contemplan el espíritu. Entonces, Exacto. no solo somos carne con experiencias y traumas. Claro, es que en la psicología tradicional ahora mismo se describe la conciencia como una interacción de o bien sustancias químicas en el cerebro, neurotransmisores, o bien ahora se han abierto un poco más y dicen que es electromagnetismo. Pero la conciencia no puede ser electromagnetismo porque tú conoces el electromagnetismo. Entonces eso es una falacia desde el punto de vista lógico. A mí me encanta la filosofía por eso, porque cuando yo estudié filosofía de la ciencia me sorprendí, porque yo pensaba que iban a ser dogmáticos los profesores, pero no. Te dicen, mira, muchas de las cosas que se consideran ciencia no lo son, porque no saben razonar. O sea, definen las cosas con los elementos definidos, ¿no? Lo que se llaman tautologías. En la medicina eso está a la orden del día. Vas con un dolor de cabeza y te dice tienes una neuralgia. En la psicología igual, ¿no? Y me gusta mucho el título que le pusiste a tu proyecto, Psicología con Alma, porque es eso, es recuperar el alma de la psicología que en realidad siempre fue así, ¿no? Psique, en griego, es esa inteligencia que media entre lo infinito y lo material. Y psique es que no tiene límites. Heráclito decía, no busques los límites del alma, de la psique, ¿no? Tan profundo es su logos. Y su logos ya tiene que ver con esa inteligencia, ese espíritu. Porque el alma es el desarrollo del espíritu.
Claro, yo en terapia me negué a hacer cognitivo-conductual y trabajo mucho con la terapia del niño interior, porque para mí es lo que más se acerca, lo que más cerca está a lo que yo ahora estoy haciendo de forma personal. Al final es rescatar ese niño interior, que esta parte adulta se haga cargo de esos traumas, lo acompañe y lo ayude a sanar. Entonces es como, esa parte me parece como los pasos previos para luego lo que podemos ir comenzando una vez que entra en juego el alma, que entra en juego toda esta parte espiritual. Es como allanar esa tierra. Y esto sí que es verdad que calma mucha emocionalidad, que sana mucho síntoma, que el paciente se va muy bien con muchas herramientas, pero es como esa tierra abonada para luego empezar a que entre en juego esta parte espiritual. Sí, eso es muy interesante eso. De hecho, bueno, si te habrás fijado, en muchas de nuestras sesiones y clases, lo que hacemos es comenzar con una relajación del cuerpo y sentir el cuerpo, que como te comentaba el otro día, es totalmente contrario a lo que suelen decir por ahí los supuestos maestros, ¿no? Que hay que viajar astralmente, que hay que hacer viajes a no sé dónde. No, no, señor, usted está en la Tierra, usted tiene que aprender a vivir en un cuerpo. Uh-huh. No me hable de viajes astrales y cosas de esas, porque para eso ya habrá tiempo. Pero si hay problemas de gestión emocional es precisamente porque no nos han enseñado a vivir en un cuerpo. Y esto es algo que aprendí en la psicología del cuarto camino, trabajando con los grupos. Lo primero que se hace es ir al cuerpo, a la sensación. Y pienso que esta es la clave para solucionar muchos problemas de no solo gestión emocional descontrolada, de nerviosismo, ansiedad, sino también de lo que llaman trastornos de autismo. Muchos de ellos se deben a que el alma es tan fuerte, tiene tanta energía, que no encaja bien en el zapato, que es el cuerpo. Así es como se le llama en la cábala, ¿no? El zapato del alma. Entonces, habrá que tener un calcetín, ¿no? Y un calzador cuando la cosa no va bien. Y eso pues, es un trabajo de armonización de los tres centros, ¿no? La mente, el corazón y el cuerpo, que es el árbol de la vida, básicamente. Keter es la corona de vida que nos ayuda a ser reyes de nuestra vida. Tener la corona de vida es distribuir toda esa energía para que no rompa el cerebro, para que no nos haga tener disfunciones cognitivas. Y para mí esto ha sido, vamos, la bomba de comprensión, porque llevo pues desde el año 97 y en el 2007 entré en contacto con una persona que ya tiene 90 y pico años y ya fue un genio. Yo estoy convencido de que la habrían diagnosticado seguramente con Asperger o algo así, aunque dijeron que tenía trastornos de percepción, la dijeron los psiquiatras, ¿no? Y ella me abrió la mente a muchas de estas cosas, ¿no? Decía que detrás de la enfermedad mental hay un secreto. Y eso me lo repetía, vamos, nos hemos intercambiado como cientos de emails. Vamos, no emails cortitos, sino libros y libros, ¿no? Que eso es una característica típica de cuando tenemos mucha energía, queremos comunicar, nos compartimos plenamente, ¿no? Y eso la gente en general no lo entiende, se abruma. Entonces hay que también saber gestionar eso, ¿no? Saber cuándo alguien puede recibir y cuándo no. Porque le puedes reventar el cerebro, ¿no? Con todo lo que le dices. No sé si quiere añadir algo sobre esto, Israel. Sí, yo quería, Sí. vale. No, Quería no. hacer, viendo mi camino personal, mi infancia y tal, me doy cuenta de que todos los trastornos, porque yo tuve procesos de TOC también, procesos de problemas de alimentación, yo siento que algo de depresión, ansiedad, fueron por querer encajar. O sea, siento que al final viene con un alma diferente, con pues, unas experiencias diferentes y el querer encajar una y otra vez, primero con mis padres, que no me tacharan. Al final ellos también pusieron etiquetas de la triste, la no sé qué, la no sé cuántos. El querer encajar, querer ser querida, ser amada, ser vista, hizo que una y otra vez yo me sobreesforzara a comportarme como se esperaba que yo tuviera que ser. ¿Qué ocurría? Que mi energía bajaba, o sea, bajaba a límites de estar continuamente agotada. Y eso, yo buscaba explicación en el tema médico de analíticas y todo eso, siempre estaba todo correcto, pero yo nunca tenía energía, Claro. siempre estaba cansada. Entonces creo que esa sobreadaptación, ese querer intentar encajar es lo que hace que se deriven en trastornos. O sea, no naces ni tienes ni nada por el estilo, sino al final ese querer adaptar, ese querer forzarte a ser quien no eres, es lo que hace que al final
pues haya también muchos de estos trastornos. Y era lo que quería hacer. Explica un poco lo que has mencionado de TOC. Habrá mucha gente que no... Yo, es trastorno obsesivo compulsivo, que claro, igual que vino se fue. O sea, yo tuve periodos grandes de mi infancia en el que me repetía frasecitas porque sentía que si las repetía cierto número de veces cuando me venía a la mente, protegía a mi familia, no les iba a pasar nada, no iban a tener un accidente, no iba a haber ninguna catástrofe. Pero claro, a mí eso me causaba muchísima ansiedad, porque a la que no recuerdo exactamente cómo era, pero a la que se me colaba algún pensamiento, supongo que catastrófico, de que pudiera pasar, es como que yo tenía que repetir, no sé si era el Padre Nuestro o algo así, era como que tenía que repetirlo un cierto número de veces y si me había equivocado o no había contado bien, tenía que volver a empezar. Entonces eso gastaba un montón de tiempo y de energía en yo querer tener protegida a mi familia. Al final lo que hay detrás es muchísima ansiedad que deriva en todo eso. Pero claro, ¿de dónde viene la ansiedad? De querer ser aceptada, de querer encajar, donde no puedes encajar porque eres diferente. Ese es el problema. No voy a encajar nunca en este mundo porque soy diferente. Entonces, ese sobreesfuerzo para ser como los demás, para ser como mi entorno, es lo que ha conllevado muchos de mis problemas psicológicos y emocionales. Totalmente, esa es la clave. Y aquí donde la veis a Silvia, cuando habla de lo de proteger a su familia, no hace mucho tuvo un accidente de coche donde salió ilesa. Ella, sus 2 hijos, su marido, pero un accidente de vueltas de campana, ¿verdad? Sí, un accidente mortal. O sea, y además es brutal porque luego al tiempo yo me di cuenta, o sea, hablando con una amiga, le dije, digo, fíjate qué curioso, digo, hemos tenido un accidente, pues nos dimos con la mediana de una autopista a velocidad de autopista, íbamos como a 120, no íbamos a más, pero claro, nos dimos de frente. El coche derrapó, empezó a dar vueltas de campana, yo iba en el asiento del copiloto y mis hijos iban en el medio y detrás del conductor. Resulta que detrás del conductor y el copiloto son los asientos más peligrosos del coche. Justo fueron los asientos que no tocaron suelo. Mi hijo iba en el medio, el mayor, por lo tanto es el asiento más seguro del coche, y todo el golpe se le llevó mi marido y mi cuñada, que son en teoría los asientos más seguros del coche. Ellos tuvieron fractura de cervicales, bueno, fue un accidente mortal, del que yo salí completamente ilesa, mi hijo pequeño con pantalones cortos, ni un rasguño, y el mayor con una pequeña brechita en la mano. Fue todo. Y además con una entereza los 3 que es pasmosa, porque nosotros íbamos dando gracias porque nos sentíamos como muy abrumados por el amor que estábamos sintiendo del entorno, de gente que se paraba, de que nos intentaba ayudar, bomberos y todo eso, y yo me salía la necesidad de ir dando gracias por todo ese amor que iba recibiendo, y ellos me iban devolviendo las gracias por la entereza que teníamos los 3. Eso es una clara demostración de lo que hace el alma, ¿no? Es esa energía que te envuelve, que te protege, que te abre el corazón, ¿no? Y si pudiésemos tener ese nivel de atención y de compasión y de afectividad en toda nuestra vida, imagínate qué distinto sería todo, ¿no? A veces es necesario un shock para que se nos abra el corazón. Sí, porque es brutal, en esos momentos no sientes miedo. Claro. Es impresionante el cómo puedes afrontar toda esa situación a pesar de lo catastrófico que fue la situación, porque no sabías si las otras 2 personas estaban bien o no estaban. Pero sí. Hay gente que sí que entraría en pánico, que tiene una crisis nerviosa y bueno, necesita ser atendida, pero de esto se acordará seguramente Israel. En la obra Fragmentos de una enseñanza desconocida se comenta el estado de recuerdo de sí, cuando tú te ves a ti mismo como desde fuera. Y decía Uspensky y Gurdjieff que eso se produce muchas veces cuando tenemos un accidente o algo que nos saca de nuestros cabales y te percibes completamente. Pero no es algo que tú causes en muchas ocasiones, sino que dura cuando tienes esa atención doble, esa atención tan intensa, que es lo que pienso han venido muchos a desarrollar con ese otro cerebro neurodiverso, esa especie de atención hiperfocalizada, que es una cuestión que pertenece tanto a lo del Asperger como incluso a los trastornos por déficit de atención. Algunos dicen, no, es que le falta atención. No, es que él tiene atención, pero es para lo que él ha venido a hacer. Para eso es una atención brutal. Puede ser muy bueno en música, en pintura, en lo que sea.
Y ahí está la cuestión. Si nosotros logramos enfocarnos en aquello que amamos, transformación total, porque la atención es la transformación. Allí donde pones la atención, fluye la energía y la intención. Así Esta es es. la clave. ¿Quieres añadir algo, Israel? Pues me hiciste recordar eso que se menciona en el libro de Ouspensky, en el recuerdo de uno mismo. He tenido recuerdos, muchos recuerdos, pero uno en particular que ahí sí vi como el origen de mi alma, porque es cuando logras, como dices tú, tener atención en este mundo, pero también en el mundo no visual, digámoslo así, en el mundo del alma. Ver un lugar, no sé, lleno de paz, con un montón como de esferas o pelotitas, en una armonía que uno, o sea, que tú dices, ¿y esto de dónde es, no? Porque no es algo que se pueda al menos percibir tal cual en este mundo físico en el que estamos nosotros. Y poder al menos en mi caso, el haberlo podido experimentar, no sé si habrá sido un segundo, dos o tres, porque es algo tan rápido como que no podemos medir el tiempo de ese tipo de experiencias. Es como que pasan tan rápido, pero a la vez lo puedes ver todo, lo puedes visualizar. Tener ese recuerdo de uno mismo es como que se da uno cuenta, a pesar de que ya lo sabe, de que pues en verdad somos más, como decía Silvia hace un momento, no solo somos carne con emociones y traumas, ¿no? O sea, somos seres totalmente con un alma, con espíritu, y que no estamos enfocados simplemente a este cuerpo, sino que hay cosas más profundas. Algo comentaba ella en relación al tema de la psicología, de que, bueno, algunos están en la rama del humanismo como ella, algunos utilizan el tema de lo conductivo para las terapias, y yo me di cuenta que, por ejemplo, yo tuve dos casos, dos personas cercanas a mí que vinieron porque tenían problemas graves de pánico, problemas de ansiedad, pero literalmente sentían que los iban a matar. Pero, o sea, yo tenía una persona que era una persona totalmente, vamos a decirlo así, entre comillas, normal, que salía a hacer sus tareas, su trabajo, que tenía que ir a estudiar el doctorado, de repente no lo pudo hacer más. No podía ella salir adelante porque sentía que algo le iba a pasar. Sentir algo tan fuerte, pues ya algunos decían que estaba endemoniada, la gente que no es profesional en alguna rama, ¿no? De psicología o psiquiatría. Los psiquiatras o los psicólogos que la trataron, pues nunca le dieron al clavo. Los psiquiatras, pues era mandarle medicinas y medicinas para, no sé, antidepresivos, algo para calmarla y que no sintiera eso, pero yo le decía a esta persona, ¿sabes qué? Lo único que están haciendo es tapando el síntoma. Y eso va a generar una dependencia en ti y no vas a poder. Entonces yo en ese momento todavía no conocía a Fernando. Eso pasó como en el 2017. Yo a Fernando, si no mal estoy, te conocí por el 2020, si no mal estoy. Y yo en ese tiempo tenía estudio de Kabbalah y había estudiado cosas acerca del alma. Y le dije, lo que pasa es que el problema está en el alma. La raíz está en el alma. Vamos a buscar qué pasa en el alma. Y pues hoy en día entiendo que quien me fue guiando fue mi ser divino, mi maestro de vida, que lo relaciono a Yeshua para guiar a esta persona. Tuvo 3 sesiones conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a necesitar más. Estoy bien. Y me doy cuenta ahí a qué voy con esto, que la psicología convencional no es que sea mala, pero está limitada. No puede ver el alma, no puede ver el espíritu. Entonces, este tipo de problemas no se solucionan con medicamento o con algún pensamiento netamente humano convencional. Hay que tocar el alma. Entonces, me he sorprendido mucho porque cómo al utilizar cosas de Kabbalah
a un nivel de poder tocar el alma, la gente sana. Y nunca más han regresado a ese estado. Entonces quería compartir esto porque tiene que ver con este tipo de alma que somos. ¿Para qué vinimos? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que debemos demostrarle al mundo? ¿Qué es lo que debemos de transmitir? A mí me queda claro que yo vine a transmitir la luz del mensaje original. Me queda claro que soy un instrumento de sanidad, de transmisión de vida hacia otros, obviamente sin descuidar lo que yo soy. Es verdad que la gente te logra, te encasilla a veces como un salvador, pero claramente uno les tiene que poner el límite de decir, es que yo no soy el salvador, yo no soy tu salvación, tú mismo eres tu salvación a través del reconocimiento de quién eres tú y de quién es tu maestro real, no un ser externo a ti, como en la religión nos han contado, si es que a veces las personas son religiosas, ¿no? O sea, hay más allá, pero está dentro, todo está dentro. Cuando la persona logra hacer clic con eso, entonces ahí se experimenta una verdadera sanación y logran comprender que tienen algo invaluable, que es ese ser que siempre los ha acompañado a lo largo de muchas existencias. Ese es el problema del vicarismo, ¿no? La salvación vicaria en la que confían muchos cuando hablan del Cristo, por ejemplo. De hecho, creo que el Papa se le llama el vicario de Cristo, ¿no? Como el sustituto. Pero claro, esto es lo que no se ha entendido en el mesianismo en general, que cuando Yeshua dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, significa eso. Es un camino, es una verdad y es la vida. No una persona que te va a salvar, es la vida, la inteligencia, el proceso de vida, el camino de vida, donde se desenvuelve este alma que expresa el espíritu pleno de amor infinito, ¿no? Y ahí hay, vamos, un terreno que tienes que abrir a la psicología, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste el otro día, Silvia, de poder poner las piedrecitas para que gente que está en la psicología pueda entrar, ¿no? A lo mejor no a un nivel pues muy avanzado, pero sí comenzar a recorrer, ¿no? Esos primeros pasitos, ¿no? La escalera de la que hablábamos el otro día. Claro, sí, para mí yo siento ese llamado también a generar una herramienta o algo que pueda ayudar a los psicólogos a poner a esos pacientes en un punto más en el que puedan estar con su voluntad, con ese reconocimiento de que la herramienta está dentro, que ponerles más en el camino de la sanación, porque la psicología una y otra vez, muchas veces hay partes de psicología que huyen de ese síntoma, como comentaba Israel, de tapar ese síntoma, de no sentirle, cuando al final el camino es todo lo contrario, es estate en el cuerpo, permite sentir esas emociones y coge tu voluntad, coge tu bastón de mando para poder ir caminando ese camino. Entonces, sí, para mí es súper importante, ¿no? Que muchos psicólogos, que muchos profesionales tengan esta herramienta para poder ayudar a mucha más gente y que no nos vayamos perdiendo por el camino. Claro. Sí que es verdad que ahí, bueno, quizá los de la rama humanista tengan más apertura a lo divino. Porque, bueno, Abraham Maslow, que fue uno de los fundadores de la psicología humanista, pues hablaba de las peak experiences, ¿no? Las experiencias cumbre que te abren, ¿no? La puerta al otro modo de comprender la realidad, ¿no? Lo cósmico. Pero si no te cuentan la otra parte, porque ellos, es lo que comentaba Israel, o sea, si solamente nos quedamos en sentir la emoción, en coger la voluntad, pero no te cuento que hay algo más, que tienes que llegar a cierto punto, porque yo lo comentaba contigo, Fernando, el otro día, a mí me ayudó un montón poner nombre a días periódicos que tengo en el que siento mucha angustia, mucha tristeza sin síntoma claro y poder entender que eso es pues parte del bautismo de fuego, parte de esta escalera. Ostras, es que solamente saber colocarlo, sí, sí. Wow, da una paz tremenda, aunque sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma tristeza, la misma angustia, pero colocarlo es brutal. Sí, además Pues si te das... os voy a tener que dejar, me sabe fatal porque estoy disfrutando muchísimo de la charla, pero finalizamos y... o continuar, yo como luego os voy a ver. No, lo cerramos
Pues nada, ha sido un auténtico placer teneros a los dos. Realmente. Y espero que podamos continuar, ¿no? Sí, que sí. Es un Esto, placer. vamos, es un tema que va a dar para mucho. Da mucho, da mucho. Sí. Hay que hablar demasiado. Esta es una probadita y Esto ha es, sido digamos, muy bueno. como abrir boca Mente. y seguramente nos conectaremos en muchas más ocasiones. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Y nada, pues Igualmente. seguimos en contacto. Ya sabéis dónde estoy. Y nada, a los demás, pues muchísimas gracias también por estar ahí escuchando. Dejad los comentarios que deseéis y sigamos limpiando la mente, el corazón, incluso el cuerpo, para poder expresar ese amor infinito, vida no fragmentada, conciencia integral y serenidad dichosa e infinita.